60, ¿no? O 60 entre tiempo total. ¿Cuánto es? 60. 60 entre 3, 20. 20. En este caso, la frecuencia respiratoria 60, ¿no? O 60 entre tiempo total. ¿Cuánto es? 60. 60 entre 3, 20. 20. En este caso, la frecuencia respiratoria es 20. ¿Te das cuenta? O sea, todo sale de un análisis de esta curva nomás. La inspiración, si vale un segundo, en este caso la inspiración está programada 2 segundos, un segundo, 2 segundos, el tiempo total es 3. Entonces la frecuencia respiratoria se divide 60, que es de un minuto, ¿no? 60 segundos, entre el tiempo total. O sea, la frecuencia respiratoria se contabiliza en un minuto, ¿no? Entre 3 segundos, 20 ciclos respiratorios, 20 ciclos ventilatorios. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria es 20. Y ojo, en ventilación mecánica tú tienes que programar, tú programas todo, tú programas el tiempo inspiratorio y en consecuencia se programa el tiempo expiratorio. ¿Cuánto tiempo quieres? ¿Un segundo, 0.9 segundos, 0.8 segundos, 1.2 segundos? O sea, tú tienes que analizar de acuerdo al caso, de acuerdo al paciente, cuánto se programa. Luego, tú tienes que programar hasta cuánto tiene que llegar la presión inspiratoria, en este caso, ¿no? Porque si tú programas mayor, puedes producir daño a nivel pulmonar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de este gráfico? Este, profesor, para que me aclare en el caso del volumen, volumen tidal o corriente, Ya. en concepto es el volumen de inspiración-expiración, pero finalmente, como usted mencionaba, ese volumen que ingresa debería salir todo, ¿no? Como si estuviera circulando por el mismo conducto. Claro, Eh, debería Algo así, ingresar, o sea, lo que pero no ingresa debería necesariamente, salir, ¿no? Porque pero usted, a o sea, veces siempre no, he a escuchado veces el no. volumen tidal, pero usted habla ya de volumen tidal, de inspiración y de expiración. Por eso Claro, era mi pregunta. ajá, porque en la inspiración ingresa y en la expiración sale, ¿no? Sale. Pero no necesariamente es el mismo volumen. Si está bien acoplado, sale lo que entra. Pero si está el paciente está despierto, a veces es un poquito menos, un poquito más, pero está en ese rango, ¿no? En ese rango está. Ya, muy bien, licenciados. Ya, Profesor, vamos a una ir. Sí, consulta. sí, sí. A ver, pregunte. Por lo general siempre es I1, E2 en el parámetro del monitor. ¿En qué caso va a variar, así como usted pone 0.9, 0.8 segundos? ¿En qué caso va a variar, pues, no? Eh, este, este parámetro en el monitor. Hola, ¿me escuchó? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ¿no? Ya. Muy bien. Sí. Buena pregunta. Miren, vamos a ir de largo ya, porque este es bien, bien interesante, ¿ya? Miren, acá estamos midiendo el tiempo inspiratorio, ¿sí? Ujú. Tiempo inspiratorio. Y de aquí a acá es el tiempo expiratorio. Y la suma de estos dos se llama tiempo total. Y la frecuencia respiratoria es igual a 60 entre tiempo total. Ya, muy bien. Ahora, hay otra relación que se llama la relación IE. Esta de acá. Relación inspiración-expiración. Esta relación IE no mide tiempos, ojo, no mide segundos, el tiempo en segundos, no, sino
se refiere a porcentajes o partes de un todo. ¿Cómo es esto? Miren, una relación IE, digamos, normal, una relación IE normal es 2, 1, 2. Dice, un tiempo para la inspiración y 2 tiempos para la expiración. ¿Qué significa? Vamos a ver, un cuadradito para la inspiración y 2 cuadrados para la expiración. O sea, esto es partes de, ¿no? Así. O sea, un tiempo y acá hay 2 tiempos. No necesariamente segundos, ¿ah? No es un segundo y 2 segundos. Ahora les demuestro. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo. Si el tiempo inspiratorio es igual a 0,9 segundos, yo tengo una relación IE de 1 a 2. La pregunta es, ¿cuánto 1.8. es el tiempo expiratorio? 1.8. No, Punto 1.8 segundos. Ya. Entonces, ¿cómo se hace esto? Miren, como les digo, la relación IE no se trata de segundos, sino de proporciones, ¿no? Entonces, si el tiempo inspiratorio es 0,9, o sea, un cuadradito, ¿no? Un cuadradito. Ya. Y el tiempo expiratorio son, dice, 2 cuadrados. Nos vamos a hacer 1, 2 cuadraditos. Pero cada uno vale 0,9. 0,9. Y acá es 0,9, 0,9. Pues esto es la expiración y esta es la inspiración. 0,9 más 0,9, ¿cuánto es? 1,8, ¿no? 1.8. 1,8. O El sea, ciclo el 2.7. tiempo inspiratorio es 0,9, el tiempo expiratorio es 1,8. 1.8. Así El es. ciclo. Eso significa la relación y esto también se programa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo programaría? Y hay un caso, por ejemplo, vamos a ir de frente, ¿ya? En el asma. En el asma casi fatal, se programa la relación IE de 1 a 4. Así es. ¿Por qué de 1 a 4? O sea, un tiempo para la inspiración y 4 tiempos para la expiración. ¿Por qué? Porque en el asma hay un broncoespasmo severo, hay edema bronquial y el paciente está reteniendo aire a nivel pulmonar. ¿Por qué? Miren, porque inspira, ¿no? Y en la expiración hay sibilante. Y está obstruido y el aire sale más lentamente por la obstrucción. Por la obstrucción. Entonces, en el ventilador mecánico tú tienes que favorecer que salga el aire porque si no se queda retenido y produce barotrauma, o sea, elevadas presiones en el pulmón. Entonces, vamos a programar acá, por ejemplo, un 0,7 para el tiempo inspiratorio y si la relación es 1,4, 1 para la inspiración y 4 para la expiración, ¿no? A ver, vamos, 1, 2, 3, 4. Cada uno vale 0,7. Cada uno. ¿Ya? Entonces 4 por 7, 28. O sea, 2,8. ¿No? Entonces así es, mira, ve. El tiempo inspiratorio es igual a 0,7 y el tiempo expiratorio es 2,8. O sea, 4 veces más. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que salga el aire. Ingresa rápido y sale 4 veces más.
O sea, hay estrategias que se tienen que hacer jugando con los tiempos también, ¿ya? Entonces, eso va a permitir que salga el aire y esto lo mismo se hace cuando el paciente tiene hipercapnia, o sea, cuando la presión parcial de CO2 es mayor a 45 o mayor a 50, lo mismo se hace. Tú puedes programar una relación IE de 1 a 3 o de 1 a 4. Depende del paciente. O sea, un tiempo para la inspiración, 3 tiempos para la expiración. Un tiempo para la inspiración, 4 tiempos para la expiración. Pero normalmente, ¿cuánto es la IE? La Uno, dos. relación IE, 1, 2. O sea, un tiempo para la inspiración y dos Pero tiempos. ¿cómo se ¿Ya? podría tomar el tiempo adecuado? O sea, por ejemplo, usted ahorita ha puesto este, inspiración 1 y expiración 4, ¿ya? Pero ¿cómo determinas que sea 0.7, 0.8, Ah, ya, 0.9? el tiempo inspiratorio. ¿Cómo puedes ¿Cómo determinar eso? sabemos, cómo sabemos cuánto programar? Por ejemplo, acá, ¿no? Puede ser 0.8, 0.9, 1, 1.2. Generalmente varía en este rango, ¿ya? Es de 0.8, 0.9, un segundo y 1.2. La inspiración. ¿De qué depende? Depende del paciente. Depende del paciente. En el paciente, tú vas a encontrar dos tipos de pacientes. Mira, vas a encontrar pacientes restrictivos y pacientes obstructivos. Paciente restrictivo, ¿qué significa? Aquel paciente cuyo pulmón se ha reducido, cuyo pulmón, en otras palabras, ha reducido su volumen, su ingreso de volumen, o sea, su tamaño. Ejemplo, un ARS, fibrosis pulmonar. ¿Qué pasa? En estos pacientes, el pulmón que era de un 100% funcional, funciona solamente un 60%, un 70%, un 50%, la mitad. O sea, ¿qué ha reducido? Su capacidad Su de volumen, ha reducido su capacidad de albergar volumen. más volumen. Y los obstructivos son los asmáticos. Asma, asma casi fatal, hiperactividad bronquial. Si se dan cuenta, el obstructivo es este de acá, miren. El obstructivo ve vía aérea y el restrictivo ve parénquima. O sea, este restrictivo es este y obstructivo es en vía aérea. Vía aérea. Entonces, a veces hay mixtos, ¿ah? Restrictivos, obstructivos. A veces tiene solamente restrictivos, a veces solamente obstructivos, a veces pulmón normal. Depende del paciente. Depende del paciente. Depende del CO2. O sea, el CO2, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo concreto. Miren, si yo tengo acá abajo, ¿ya? La presión parcial de CO2, 70, 70 milímetros de mercurio de CO2, o sea, estamos con una hipercapnia, ¿no? ¿Cómo yo programaría el tiempo inspiratorio? O sea, la relación IE sería de 1 a 4. ¿Por qué? Porque el CO2 se elimina durante la expiración, exhalación. Entonces tengo que darle más tiempo a la exhalación. Ahora, ¿cuánto pongo? 0.8, 0.9, 1, 1.2. ¿Cuánto yo elijo? Voy jugando. Por ejemplo, inicialmente puedo poner 0.9. 4 por 9, 32. 3.2 segundos. O sea, 0.9 segundos para la inspiración y 3.2 segundos para la expiración. Y voy viendo si va bajando mi CO2. No solamente si baja, si mi paciente está bien acoplado. A veces el paciente no tolera. Comienza a desacoplar. O sea, son varios factores. El pH de la sangre también. ¿Ya? Entonces tú tienes que buscar el punto acá.
buscar el punto, de cuál es lo que más conviene, ¿no? Pero ya tienes la base, obstructivo, restrictivo, el CO2 cómo está, el volumen minuto cómo está la saturación, y vamos jugando con estos valores, ¿ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una Sí. pregunta. ¿Y en qué casos, por ejemplo, se utiliza un IE de uno a uno, de uno o de 0,9 a 1,5? O sea, ¿en qué casos el tiempo expiratorio es menos de 2? Pues una neumonía típica donde no hay una hipercapnia o no haya una fibrosis pulmonar, o no sé, ¿no? Un poquito que ¿Cuál? no. La IE 11, así, Claro, ¿en I qué casos uno, 11. uno, uno? Es muy raro, no se programa así. ¿Por qué? Porque miren, naturalmente, la inspiración, ahorita, nosotros, miren, siéntense ustedes, miren acá, inspiramos y expiren. La expiración es más larga, siempre, siempre, Demora más en ¿ya? inspirar. Y aún Por así no eso botas es, todo. por eso es la relación es un tiempo para la inspiración y 2 tiempos para la expiración. Siempre. O sea, tú fíjate a tu hijito, a alguien a tu costado así, disimuladamente, y así es. La inspiración es más corta y la expiración es más larga. Eso es lo normal. Entonces, en la ventilación se tiene que hacer lo más fisiológico posible. Pero ya cuando hay patología ya se hacen otras maniobras, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería 1-1? No habría casos, ¿por qué? Mira, porque si yo le doy un tiempo, por ejemplo, un segundo para que ingrese al aire y un segundo para que salga, aquí estaría reteniendo aire en los pulmones. O sea, no le estoy dando tiempo para que salga, ¿no? Si ingresa 500 y sale 500, ya me viene la otra inspiración. Entonces se va acumulando aire en los pulmones, ¿ya? No sería conveniente hacer esto. Ya. Es 1-2, 1-3, 1-4, hasta 1-5 puede ser. Casos extremos. Esto es lo más adecuado, ¿ya? Pero 1-1 no, porque no te da tiempo para que salga el aire. Tiene que salir el aire. Recuerda que estamos trabajando con válvulas. Y si a la válvula tú le dices, mira, válvula, le dices, ¿no? A ver, insufla al pulmón, ¿no? Le dices, insufla. Un segundo. Ya, te llena de aire. Un segundo. Y a la válvula expiratoria le dices, en un segundo, ciérrate, ábrete un segundo. Se abre un segundo. Ahora vamos a ver. Y se queda retenido un volumen de aire. Ahí. Y ya le va ganando la otra inspiración, ¿no? O sea, no le da tiempo de vaciarse al pulmón. Ya, pero a veces van a ver que eso mismo lo hace el paciente solo. Cuando ya está despierto, está despertando, a veces hace 1-1, 1-3, a veces se invierte 2-1, pero es momentáneo, en una ventilación, así nomás. ¿Ya? Muy bien, otra pregunta. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver los tipos de ventilaciones. Miren, ya sabemos cómo funciona la máquina, sabemos cómo funcionan los pulmones, cómo jala, ¿no? El diafragma retrae el diafragma a la base de los pulmones para que ingrese aire. Entonces vamos a hacer eso, miren. Siempre hay un volumen de aire en los pulmones, siempre. Eso se llama capacidad de reacción funcional. A partir de esa, ahorita estamos sentados, inspiramos, ingresa aire. Luego sale el aire, que es la expiración, pero sí continúa esa capacidad residual funcional. Eso es la presión negativa. ¿Gracias a qué? Gracias a que, miren, acá tenemos una pleura. Es esta de acá. Acá, miren. Vamos a pintar de color así moradito acá. Esta de acá
es la pleura parietal. ¿Ya? Pleura parietal. Y esta de acá es otra pleura. Se llama pleura visceral. Entonces, entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un líquido. O sea, en realidad estas dos pleuras están juntas, o sea, están en contacto, una con la otra. Acá yo lo he dibujado para que se vea, ¿no? Que hay presión negativa. Entre esas dos hay una presión negativa, o sea, una succión. Ustedes han visto esos chupones que se colocan en los baños, ¿no? Es igualito, ¿no? Y ustedes jalan, o sea, está pegado al baño, ¿no? A la pared del baño, a la mayólica, ¿no? Eso es presión negativa. Lo mismo sucede aquí. En el de la pleura visceral y la pleura parietal están bajo succión, naturalmente. Y cuando el diafragma se contrae, ese globo que hemos visto, cuando se retrae hacia abajo, aumenta la presión negativa y jala aire, o sea, ingresa aire. Eso es presión negativa. Y eso ya se ha medido, ¿no? En laboratorio. Y la presión negativa, es -5. Y cuando nosotros inspiramos, se hace más negativa todavía, hasta -7.5. Puede ser -8, -10, ¿ya? Y luego durante la expiración, cuando sale el aire hacia afuera, regresa a su posición de -5. O sea, ¿dónde? La presión pleural. Por eso decimos que la presión natural, la respiración natural es negativa, a presión negativa. Por este motivo, porque la presión es negativa. Succiona, pues. Por eso es que cuando a veces el médico, cuando coloca un catéter venoso central, solamente un pinchoncito acá en la pleura, el aire ingresa. ¿Por qué ingresa? Porque está succionando. Acá hay una succión. Y tú con la aguja nada más ingresa aire, ¿no? Y eso se convierte en neumotórax. Ingresó aire acá. Acá no debería haber aire en este espacio pleural. Pero cuando ingresa se llama neumotórax, ¿ya? Entonces, con el ventilador mecánico, miren qué hace. Se coloca tubo orotraqueal. Ahí está el balón de neumotaponamiento, el CAF. Se conecta al ventilador mecánico. Y aquí está la válvula, mira, ¿eh? Válvula inspiratoria es esta. Válvula expiratoria es esta. Sensor de flujo. Entonces, ¿qué pasa? Mire, el ventilador inyecta aire. El ventilador. No el diafragma, no jala acá, ¿no? En los controlados. Eso vamos a ver. Y entonces, estas son las curvas que nosotros tenemos que aprender, por si acaso. Nosotros vamos a aprender. Hay tres curvas clásicas en ventilación mecánica. Esta curva, que se llama presión-tiempo, es relaciona la presión con el tiempo. O sea, la presión está en el eje de las Y's y el tiempo está en el eje de las X. Relaciona el flujo con el tiempo en segundos. O sea, el flujo está aquí en el eje de las Y's y en el eje de las X está el tiempo. Y relaciona el volumen en el eje de las Y's y en el eje de las X está el tiempo en segundos. ¿Ya? Entonces tienes tres tipos de curva: presión tiempo, flujo tiempo y volumen tiempo. Todas estas curvas simultáneamente aparecen, simultáneamente, ¿ya? Durante la inspiración y durante la expiración. Entonces, ¿qué pasa? Que las tres curvas siempre van a aparecer y las tres curvas miden tres cosas diferentes. Mide presión, flujo y volumen, ¿ya? Presión, flujo y volumen. A ver, vamos a ver si ya están aprendiendo, a ver si han prestado atención. ¿Quién seguía acá? Cancino Núñez, Rita. Aquí estoy presente. Ya. A ver, licenciada, lo que estoy pintando de rojo, ¿qué es?
¿Qué representa? Eso es la inspiración. Ujú. Es la Usted misma, a ver. inspiración en el rango de presión-tiempo. Es la presión, claro. Ya, ¿y esto de verde qué es? La expiración, igual en el rango de la presión tiempo. Muy bien, en la curva de presión-tiempo, o sea, es presión-tiempo. Entonces, miren, esta curva representa la inspiración y esta curva representa la expiración. ¿Te das cuenta? Y así, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración y el ciclo. Y aquí aparece una frecuencia respiratoria. ¿Dónde está acá? Pico, volumen. Aquí, programada, ¿no? 12. 12 de frecuencia respiratoria. Está programada. Y acá está, ¿no? Frecuencia total, 12. Entonces, esa frecuencia total deriva también, o sea, ¿no? Frecuencia respiratoria es igual al tiempo total en, no, perdón, 60. Mira, Sobre el 60 entre tiempo el tiempo total. total. La frecuencia es 12. Reemplaza nomás. 12 es igual a 60 entre el tiempo Entre total. el tiempo total. Ujú. Entonces, tiempo total, ¿a qué sería? ¿Cuánto sería? 60 entre 12, ¿no? ¿Cuánto es? 5. Ujú. 5 5. segundos. 5 segundos. ¿Ya? Y si acá dice que el tiempo inspiratorio es un segundo, ¿cuánto es el tiempo expiratorio? 4. 4. Tiempo expiratorio es 4. ¿Cuánto sería la relación IE? De 1 a 4. De 1 a 1, 4. 4. ¿Ya? ¿Ya ves? Qué fácil es. Como de una curva, ¿no? Y a partir de esa frecuencia sacamos el tiempo Profesor, ¿podría inspiratorio y repetir, tiempo por expiratorio. favor? Ya, Disculpe. vamos de nuevo, Lo de ¿ya? 1 a 4, no, sí, porque sí estaba ahí. ¿Cómo? De 1 a 4 me Ah, confundí ya, un ¿por poquitín esa qué? parte. Ah, ya, ¿por qué de 1 a 4? Ya, muy bien. Miren, si el tiempo inspiratorio es un segundo y el tiempo expiratorio es 4 segundos, ¿ya? Siempre se trabaja en función al tiempo inspiratorio, ¿ya? O sea, el tiempo inspiratorio sería un cuadradito, ¿no? Un cuadradito. Ahora, si el tiempo inspiratorio es un cuadrado, tengo que ver cuánto vale ese cuadrado. Es un segundo. Un segundo. Entonces, ya está. Ahora, si el tiempo inspiratorio valdría, por ejemplo, 0,8 segundos, aquí tendría que hallar todavía, ¿no? 0,8 vale mi tiempo inspiratorio. Y para hallar la relación IE, tendría que ver el tiempo expiratorio también. Pero acá, en este caso, si ya me dicen que es 1 y el tiempo expiratorio es 4, entonces ya estamos ya, porque acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Recuerden que cada cuadradito equivale lo mismo. No puedes mezclar, si acá es 1, acá no puede ser 0,8 o 0,9, no. Tiene que ser 1, 1, 1, 1, 1. Entonces acá es 4, mira, acá un tiempo y un tiempo. Acá sí coincide la relación IE con el tiempo, o sea, la relación es 1, 4 y el tiempo inspiratorio es 1 y el tiempo expiratorio es 4 segundos, ¿no? Acá sí coincide. Cuando el tiempo inspiratorio es 1, sí va a coincidir, pero cuando el tiempo inspiratorio es 0,8, 0,7, 0,9, 1,2, ahí tienes que hallar, ¿ya? Para acá sí coincide, aunque nos puede llevar a equivocarnos, a confundirnos, ¿no? Pero cuando es uno sí es lo mismo, pues, la I que el tiempo inspiratorio. O sea, la inspiración que el tiempo inspiratorio es lo mismo, ¿ya? Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? Profesor, de la gráfica, de repente yo lo veo muy pequeño, es que indicó que es la relación al tiempo inspiratorio es uno, no lo logro identificar. El tiempo inspiratorio. Ah, en la gráfica quiere verlo. ¿O de dónde vio que era un segundo? Ah, Porque ya, bueno, acá dice, 5 nos mira. completa. Abajo, abajo. Aquí está programado. ¿Sí se nota lo que estoy pintando? Ah, ok, sí, ya Con lo vi. color rojo, ¿ya? Acá. Aquí, por ejemplo, casi no se ve, ¿no? Porque está de 3 en 3, mire, 3, 6, 9, 12, y va a ser un poquito difícil ver medir, ¿no? Hay otros ventiladores que se puede cambiar esto por segundo, lo que tú quieras. Pero si acá ya nos dan un tiempo inspiratorio, ya con esto calculamos, ¿no? Ma- ¿Y dónde está, disculpe, me perdí, creo, dónde está el expiratorio? ¿Dónde señala el Ah, ya, tiempo ya, ya. expiratorio? Ya, vamos a ver. Miren, el, nosotros hemos hallado el tiempo expiratorio. Miren, hemos dicho que la frecuencia la fórmula es esta, ¿no? 60 entre tiempo total. Esta es una fórmula. Ya. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria programada? 12. 12. 12. O sea, el paciente está con 12, ¿no? 12. Entonces ahí nomás reemplazamos. 12 es igual a 60 entre el tiempo total. O sea, ahorita voy a hallar ¿qué cosa? El tiempo total. Ahora, ¿cómo se hace esto? Si acá está dividiendo, ¿cómo pasa allá al otro lado? A multiplicar, ¿no? Vamos a ver, 12 Ah, no. por tiempo total es igual a 60, ¿sí? Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, que es este acá. 12 por tiempo total. Ahora, esto de acá está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Tiempo total es igual a 60 entre 12. A ver, usted misma divida. ¿Cuánto es 60 entre 12? 5. 5. Ya, muy bien. Ese es el tiempo total. Ahora, hay una fórmula, ¿no? Dice, tiempo total es igual a tiempo inspiratorio más tiempo expiratorio. Tiempo total, ¿cuánto es? 5. 5. Tiempo inspiratorio es 1 más tiempo expiratorio. Está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Cuánto es? 4. 4 es igual a tiempo expiratorio. Entonces ya tenemos, mira, el tiempo expiratorio, tiempo inspiratorio, la frecuencia, tiempo total también tenemos, que es 5, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Eh, la presión pico, profesor, ahí es de acuerdo a la gráfica, porque ahí sería 10, ¿verdad? ¿Cómo? La presión pico. Ya, la presión pico, a ver, vamos a ver. La presión pico, Porque P es acá, según esto dice 19, ¿no? Ajá, ¿Y cuál es la presión pico? Es esta de acá. ajá. O sea, lo máximo, la máxima presión. ¿Ya? Hay una huella por ahí. La presión pico es esta de acá. Y si quiero yo, por ejemplo, aquí está 15, ¿no? Por ahí debe ser 19, está por ahí, ya. ¿Cuánto es el PIB? Este es el PIB, ¿no? 5. Acá está programado en 5, ¿no? Muy bien. Sí. Ojo que ahorita solamente hemos analizado esta curva de presión-tiempo. También nos falta flujo-tiempo y volumen-tiempo. Profesor, Sí, en el ejemplo anterior usted también relacionó presión-tiempo, pero estaba involucrado el volumen, ¿verdad? Por eso es que teníamos otro tipo de gráfico. En el no, no, primer no. gráfico que nos mostró también era presión-tiempo. Claro, la anterior es una curva cuadrada. Ujú. Así es. Sino que se parece al del capnógrafo, por eso que Ajá. Lo que pasa es que vamos a encontrar ahora ya, miren.
vamos a encontrar dos tipos en esta curva de presión tiempo, vamos a encontrar dos tipos de curva. Esta curva cuadrada Presión. Es de flujo. es Es de volumen. cuando la presión es el modo controlado por presión. Y esta curva, que es aleta de tiburón, miren, Controlado por volumen. esta es la aleta de tiburón, esta de acá. Este es controlado por volumen. ¿Ya? O sea, miren, en esta misma curva de presión-tiempo, vamos a tener dos tipos de curvas. Uno como aleta de tiburón, que es esta de acá, y otra de la cuadrada, como es de Bob Esponja, ¿no? ¿Ya? Cuando es Bob Esponja, es controlada por presión. Cuando es aleta de tiburón, es controlada por volumen. Volumen. ¿Ya? Entonces, miren, si yo borro esto, yo al ver esta curva ya como aleta de tiburón, y acá fíjense qué dice acá, volumen, ¿no? Asistido controlado por volumen. O sea, la presión control, o sea, perdón, la variable control es el volumen. Ahora, un poquito para explicarles, ¿no? En ventilación mecánica trabajamos con una variable control, que solamente hay dos, es controlado por volumen y controlado por presión. Nada más. Variable control, volumen y presión. Y en esta curva de presión tiempo, cuando es aleta de tiburón, está controlado por volumen. Si es cuadrada como Bob Esponja, está controlado por presión. Presión. Eso les voy a explicar más adelante, ¿ya? Esa diferencia, por qué es volumen, por qué es presión, pero ya vamos adelantando acá. Si es aleta de tiburón, volumen. Si es cuadrada, presión. ¿Sí? Muy bien. Ya, otra pregunta. Ya, miren. Acá se van a dar cuenta, miren, ¿ah? ¿Cómo es el volumen tidal? Nuevamente, con pip 0, ¿ah? Se puede programar pip 0 en raras ocasiones, casi nunca. Pero para el ejemplo, miren, miren, ¿ah? De nuevo, ¿qué pasa aquí? Se inyecta aire, se llena, miren, este volumen de acá este volumen celeste es el volumen tidal inspiratorio, ¿ya? Y esta es la capacidad residual funcional. Y acá, esta es la curva de presión-tiempo, por si acaso. Acá está en cero, ¿ah? La presión. O sea, no hay pipa acá. ¿Qué significa? Que la válvula expiratoria deja salir todo el aire, pero siempre hay un volumen de aire que queda, que es la capacidad residual funcional. Miren en la aspiración qué pasa. Miren, ¿ve? Sale el volumen tidal que estaba acá, el aire sale, se va afuera, se abre esta válvula expiratoria, se cierra la válvula inspiratoria y se genera esta curva de acá. Pero como no has programado un PIP, esta válvula permanece abierta porque no hay volumen que retener. Por eso es un PIP cero. ¿Ya? Ahora, miren, bueno, esto ya lo vimos, ¿ya? Ya. Acá les voy a explicar esto acá. Aquí. Entonces, eso es con PIP cero. Ahora,
Si yo programo acá en el ventilador, por ejemplo, un PIP de 5 centímetros de agua, ¿qué le estoy diciendo? A ver, 5 centímetros de agua, ¿no? H2O. Ya, ¿qué le estoy diciendo al ventilador mecánico? A la válvula PIP le estoy diciendo allá, tú no dejes salir aire o deja salir aire solamente hasta que llegue a 5. O sea, miren, si la presión pico acá, ¿cuánto es? 30. 30, ¿ya? 30 centímetros de agua. Entonces yo le digo, inicialmente estaba programado en PIP 0, pero ahora yo subí a 5. Le digo, ya vas a botar aire, sí, vas a botar aire por acá, pero cuando llegue a 5 te cierras acá, te cierras acá. Entonces mira, ¿ves? Baja. Y acá en 5 se cierra la válvula. Esta válvula se cierra acá, ¡plup! Se cerró. No deja salir todo el aire. Entonces aquí en los pulmones queda retenido un volumen, ¿ya? Queda retenido un volumen equivalente a la presión del PIP programada, ¿no? Correspondiente a la presión del PIP programada. Si yo le dije en 5, entonces esa curva ya va a terminar así. Y la siguiente van a ser así y va a terminar así. O sea, toda esta presión que se mide de 5 centímetros de agua equivale a un volumen que no ha dejado de salir en la válvula. O sea, le ha dicho retén aire en un valor de 5. Entonces la válvula va midiendo, ¿no? 30, 29, 28, 27, 26, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, se cierra. O sea, cuando llega a 5, se cierra. Entonces, ese aire que está retenido equivale a 5 centímetros de agua. Ese es el PIP, ¿ya? Ese es el PIP. Entonces, el PIP es un concepto un poco difícil de explicar, pero yo he tratado de comprenderlo primero para poder explicar. Y nunca, nunca les hubiera podido explicar si yo les decía presión positiva al final de la expiración, porque eso no se entiende. Presión positiva al final de la expiración no se entiende. Y disculpa, ¿y cómo puedes saber para programar si es 5, si le tienes que dejar el PIP en 5, en 3? Ya, muy bien. Claro, eso es importante. O sea, ¿cuándo programar? O sea, ¿qué PIP le corresponde al paciente? ¿Ya? Esa es una pregunta que se han hecho muchos investigadores, ¿no? En cuidados intensivos de ventilación mecánica, neumólogos, intensivistas. Hace años había una pregunta que decía, ¿cuál es el PIP ideal? O sea, esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el PIP ideal? Así decía. ¿Cuál es el PIP ideal? Entonces comenzaron a sacar unas tablas, ¿no? Tablas, relacionaban el FiO2, la saturación con el PIB, etcétera. Entonces la respuesta a lo largo de este tiempo es que no hay un PIB ideal, se tiene que buscar en un caso específico. Pero si hay generalidades, por ejemplo, miren, el paciente que tiene asma casi fatal, a estos pacientes se tiene que programar un PIB bajo, dependiendo del autopip. Bueno, es otro concepto ya. Entonces, en conclusión, para el asma casi fatal puedes programar 2, 3, 4 de PIP. ¿Ya? En un paciente, por ejemplo, obeso y obesidad mórbida. En estos pacientes tienes que programar el PIP mayor a 8.
¿ya? El PIP. ¿Por qué? Porque miren, fíjense acá, el diafragma, este diafragma, no es que esté aislado del abdomen, ¿no? Sino que en el abdomen, ¿qué tenemos? El hígado, tenemos el estómago, tenemos grasa abdominal, etcétera. Entonces, mientras el paciente es más obeso, comprime mayor el diafragma, o sea, comprime. Entonces, evita su adecuada expansión, o sea, limita su adecuada expansión. Entonces, ese problema, que el diafragma no se puede expandir adecuadamente, lleva un problema. Este paciente puede hacer atelectasias, o sea, colapso pulmonar, ¿no? De las bases. Por eso es que se programa PIB entre 8, 9, 10, dependiendo de los obesos mórbidos, puede estar en PIB de 12, solamente por la obesidad, nada más, por la obesidad, ¿ya? Y hay otro caso en los famosos, en el ARDS, en síndrome de distrés respiratorio agudo. En estos pacientes se programa también, puedes programar 8, 9, 10, 12, pero menos de 15, no mayor a 15, ¿ya? En la actualidad. Hace años sí se programaba 22, 24 pero era perjudicial. Ahora ya no sé, incluso menos de 12 te recomienda, ¿no? No superar esos valores. ¿Por qué en el ARDS? Porque recuerden que esta es la patología más severa de los pulmones y lo que se quiere es reclutamiento alveolar, alveolar. O sea, se requiere, o sea, reclutar, ¿qué cosa es? Un alveolo, normalmente es así, ¿no? Así infladito, como un globito. Pero a veces se colapsa por la infección, ¿no? El agente surfactante se colapsa. Entonces, como el PIP, ¿no? Como el PIP es retener volumen, ese volumen que se retiene estaría inflando esto de acá, ¿no? O sea, estaríamos reclutando alveolos. O sea, estaríamos reinsuflando estos alveolitos. Eso se llama reclutamiento alveolar. En el ARS hay bastante, o sea, ¿qué pasa en el ARS? Que esa infección produce esto de acá, colapso alveolar, produce. Entonces, momentáneamente con el PIP de 8 o de 10 de PIP, tendrías que mantener, en teoría, una buena insuflación alveolar, ¿no? Estaríamos reclutando alveolitos, ¿ya? Por eso es que cuando tiene el paciente PIP de 10, no se desconecta al paciente, porque si estás reclutando, no estás reinsuflando estos alveolitos, tú desconectas al paciente, se desinfla nuevamente y regresas a cero, pues. Y el PIP, por si acaso, el PIP ayuda a qué cosa? A la oxigenación, ¿ya? Ayuda a la oxigenación. Otro caso donde también se utiliza PIP es en las atelectasias. ¿Qué es una atelectasia? Es un colapso del pulmón, o sea, un lóbulo o incluso un pulmón entero, se puede colapsar, o sea, se puede desinflar un pulmón entero de forma patológica. Entonces, tal vez un tapón mucoso ahí se quedó, ¿no? Y limitó el flujo y todito se colapsa. Se desinfla, ¿no? En otras palabras. Entonces, ahí con una broncofibroscopía sacan el moco y este pulmón regresa a su tamaño normal, ¿no? Y para que evitar que se vuelva a colapsar, se coloca un PIP. Un PIP razonable, debe ser 10, 12, para mantener a los pulmones insuflados. ¿Ya? De esa manera se trabaja con el PIP. O sea, el PIP ayuda bastante a la oxigenación, ¿no? Evita atelectasias, ayuda al reclutamiento alveolar. Es una terapia, pero no se exagera del PIP también. No se debería exagerar, ¿ya? De las altas presiones, ¿no? Ya, esto ya lo vimos ya. Ahora miren,
muchas veces cuando te dan clases de ventilación mecánica, no te hablan del paciente, o sea, del drive respiratorio. Donde yo he visto todo está enfocado en la máquina, ¿no? Que las válvulas, el tiempo, el volumen, la presión pico, el pip, todo. Pero muy poco se habla de esto de acá, que es el drive respiratorio y es el responsable de que el paciente esté acoplado al ventilador mecánico. Y esto de acá, miren, ¿ah? Ahora vamos a hacer leer a uno de ustedes. Primer párrafo. A Cintia Catamayo. ¿Está ahí? Sí, Magister. Ya, a De- ver, licenciada, un favor. Hasta la mm, parte roja, a ver, lea, por favor. Ya, la respiración suele ser un acto inconsciente impulsado por el sistema nervioso autónomo. El patrón cíclico lo establece un centro de control respiratorio dentro del cerebro que coordina la contracción del diafragma y demás músculos involucrados en inspiración y expiración. Los sensores ubicados dentro del sistema nervioso central y en la periferia monitorean continuamente los niveles de presión arterial de CO2 y lo que es presión arterial de oxígeno y pH. Y Ya, envía esa ajá, información al centro de control para su procesamiento. ya. A ver, sigue, a ver, todo, ya, a ver. El centro también recibe información de los mecanorreceptores ubicados en los pulmones y en la pared torácica. Luego, el centro de control ajusta la ventilación según sea necesario, utilizando salidas motoras para el diafragma y demás músculos de la respiración. El objetivo principal es mantener la presión arterial CO2 en un nivel estable y al mismo tiempo garantizar el flujo adecuado de oxígeno a los tejidos. El predominio del CO2 en el control respiratorio refleja la necesidad del cuerpo de mantener el pH del tejido extracelular dentro de un rango establecido. Ya, muy bien. Miren, ¿ah? Este párrafo, ojo, para su mapa conceptual, ustedes lo pueden hacer como un mapa conceptual, esto de acá, porque esto de acá te dice bastante. Esto de acá nos explica que la respiración está bajo la influencia del CO2, del oxígeno y el pH. Y también tenemos unos receptores a nivel pulmonar, los mecanorreceptores, acá ahí se ve, mecanorreceptores. O sea, nos hablan de sensores que están a nivel del bulbo raquídeo y están en el callado aórtico. Y también tenemos efectores que son los mecanorreceptores. Ahorita les explico. Miren, tenemos que tener en cuenta al paciente con el cerebro, ¿ya? Al paciente con el cerebro. Imaginémonos, ¿no? Cuando aumente el CO2, cuando aumente el CO2 en el paciente, disminuye el pH. Eso se llama acidosis respiratoria, ¿no? Cuando aumenta el CO2 se llama acidosis respiratoria y cuando baja el pH se llama acidemia. ¿Qué es lo que pasa? El centro respiratorio, el centro respiratorio manda una señal al diafragma. Le dice, aumenta tu frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está llenando de CO2 y se está haciendo ácido. Se está haciendo ácido por algún problema. Se está acumulando CO2 en el cuerpo. Y recuerden ustedes, cuando se acumula CO2 en el cuerpo, baja el pH. Eso se llama, primero es acidosis respiratoria por acúmulo de CO2 y acidemia por acúmulo de CO2, ¿no? De hidrogeniones. Entonces, el cuerpo naturalmente tiene que mantener un pH entre 7,35 y 7,45 en este rango, ¿ya? Pero cuando aumente el CO2, o sea, el CO2,
baja el pH, vamos a suponer que está en 7.1. Esto es acidemia, acidemia. Entonces, para corregir la acidemia, el cerebro le dice al diafragma, ¿no? Aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar CO2. Entonces, aumenta la frecuencia, ¿no? Para eliminar CO2. Es por eso que algunos pacientes llegan a la emergencia, o si no en la UCI mismo, vemos que cuando el paciente tiene falla respiratoria, aumenta su frecuencia respiratoria, aumenta la profundidad de la ventilación, el paciente está desaturando y probablemente ha acumulado CO2. Y ese acúmulo de CO2 hace que le dice elimina CO2, elimina CO2. Y ese es un control a nivel central, así a nivel del sistema nervioso central. Esos son los famosos quimioreceptores, ¿ya? Y también tenemos mecanorreceptores. ¿Dónde están los mecanorreceptores? Están aquí, a nivel de pulmones. Tenemos en los pulmones, tenemos en los alvéolos, en los bronquios. Por ejemplo, si hay una disminución del volumen tidal, o sea, estos mecanorreceptores captan el volumen que distiende la pared del alvéolo. O sea, eso captan, ¿no? Captan eso. Si hay una poca distensión, mandan una señal al cerebro, le dice, mira, me estoy distendiendo poco, así que aumenta la fuerza de inspiración. Entonces, el diafragma manda una señal a la corteza y la corteza le dice, aumenta la fuerza inspiratoria. O sea, por eso el diafragma se contrae más. Y a veces el paciente viene, ¿no? No, con una fuerza. ¿Por qué? Porque justamente que esos mecanorreceptores están captando poca distensión. Ya, poca distensión. Y no solamente eso, se acompaña con un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿quiénes son responsables? Los mecanorreceptores. Y al aumentar la fuerza inspiratoria y la frecuencia respiratoria, ya aumentan, o sea, el alvéolo como que se queda más distendido y ya esos sensores de distensión se quedan ya satisfechos, ¿no? O sea, ya se ha distendido, por lo tanto la distensión está bien, dicen. Entonces ahí puede ir bajando la frecuencia respiratoria. Y esto es lo que sucede cuando el paciente está con ventilador mecánico también. Cuando tú le das bajos volúmenes tidales, esos mecanorreceptores captan menos presión y comienzan a hacer taquimnia, taquimnia, taquimnia. Y tú aumentas el volumen tidal y insuflas, ¿no? O sea, estimulas a los mecanorreceptores y baja la frecuencia respiratoria. O sea, se sienten satisfechos. Eso se llama sed de aire, sed o hambre de aire, ¿no? O sea, necesitan más aire, más volumen de aire para complacer a esos mecanorreceptores que necesitan distensión, ¿ya? Entonces, nunca se olviden, o sea, cuando ustedes vean a un paciente con ventilador mecánico, no obvien al paciente. Vean el pH, vean el AGA, porque yo antes, por ejemplo, al inicio, hace años, ¿no? Cuando recién quería comprender ventilación mecánica, yo decía, si acá en el ventilador está programado en 18, la frecuencia respiratoria, ¿por qué este paciente tiene 26, 27? ¿Por qué? O sea, no coincide. Entonces yo le ponía a 18 a 16 y tampoco coincide porque el paciente daba 27, 28. Le ponía un 20, 22, nada, no, no, nunca acoplaba, o sea, modificando el ventilador. O sea, no solamente es en la máquina. O sea, si tú pones 18, 20, no necesariamente te va a hacer caso el paciente. El paciente tiene sus propios sensores, ya hemos dicho, tiene sus quimiorreceptores a nivel periférico, quimiorreceptores a nivel central, tiene sus mecanorreceptores. Entonces, los mecanorreceptores actúan gracias a una distensión adecuada.
Ahora, si sobredistiendes, también baja la frecuencia respiratoria. Ojo, si sobredistiendes. Esos son los receptores J que tiene. Entonces, cuando ustedes van a programar, tengan en cuenta el paciente, el pH, la acidosis, el problema pulmonar, la placa de tórax, el AGA y la máquina también, que ya saben cómo funciona, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que relacionar, porque acá hay una lucha de sensores, ¿ah? Hay una lucha de sensores. El ventilador tiene sus sensores, sensor de presión, sensor de flujo. El paciente tiene sus quimiorreceptores centrales, periféricos, tiene mecanorreceptores, ¿no? Entonces, el paciente tiene un drive. A eso se llama drive. O sea, el drive respiratorio es el esfuerzo o el impulso respiratorio que mantiene esa frecuencia respiratoria en el paciente, en la persona. Eso te manda cuando inicia la inspiración, cuando termina la inspiración. ¿Ya? Cuando inicia la inspiración y cuando termina la inspiración. La frecuencia respiratoria, el volumen tidal, ¿no? El drive. Te dice, ahorita que ustedes están sentados, gracias al drive está modificando minuto a minuto, segundo a segundo, valorando cuánto de frecuencia respiratoria te toca y cuánto de volumen total te toca, porque va a depender del nivel del pH, del nivel de CO2, del nivel de oxígeno y del nivel de distensión que tienes en tus pulmones. O sea, el cerebro nunca deja de trabajar, porque siempre está trabajando, está viendo cómo estás, ¿no? Y esos tienen sus sensores que dijimos, ¿no? Quimiorreceptores, mecanorreceptores. Los efectores son el diafragma, que obedece al estímulo, ¿no? De quimiorreceptores, mecanorreceptores, músculos de la inspiración y músculos de la expiración. Ahora, el ventilador mecánico también tiene sus software. Tú programas frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, la relación Y, volumen tidal. También tiene sus sensores, ¿ah? Sensores de flujo, sensores de presión. También tiene sus efectores, turbina, blower, válvula expiratoria, válvula inspiratoria. O sea, acá hay una lucha de sensores de las dos bombas, la bomba respiratoria natural y la bomba mecánica. O sea, tú tienes que hacer coincidir a estas dos bombas para que no haya mm, un desacople, una sincronía y probablemente un daño pulmonar. Porque si el paciente está inspirando, la máquina está expirando, o sea, tiene que coincidir, ¿ya? Tiene que haber una coincidencia. ¿Y cuál es el nexo para que estos coincidan? Es la sensibilidad o el traiga, ¿no? O sea, una buena programación de acuerdo al paciente, al estado del paciente, y la sensibilidad o el trigger es lo que se tiene que manejar para que coincida también, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver a los tipos de ventilaciones. Esto también tienen que aprender. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén frente al paciente, van a ver qué tipo de ventilación tiene mi paciente. Ah, Profesor, controlada. disculpe, Sí, sí, ¿cuál es la sí. diferencia entre el driver y el trigger? ¿El qué? Nos habló del driver respiratorio y luego del trigger, algo así, Ay, ay, ay. Ya, vamos a ver. de la sensibilidad. Ya, miren. Ajá, el El disperso. drive, el drive es esto de acá. O sea, cuando te digan drive, se refiere al impulso respiratorio. Y ese impulso respiratorio está en el bulbo raquídeo. ¿Ya? Bulbo raquídeo. El drive. Todos tenemos un drive. Ahorita, o sea, estamos siendo gobernados por el cerebro, nuestra respiración. Por ejemplo, cuando tú vas a Centro correr, respiratorio. cuando vas a correr, uno, necesitas más oxígeno. Y dos, necesitas eliminar más CO2.
Por eso es que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Y quiénes aumentan esa frecuencia cardíaca, esa frecuencia respiratoria? El drive, o sea, el bulbo raquídeo aumenta eso, aumenta o disminuye. Si tú vas a dormir, no vas a dormir taquicárdico con una frecuencia alta, ¿no? Si no, baja tu frecuencia respiratoria, baja la frecuencia cardíaca y duermes, ¿no? Un estado basal, duermes. ¿Quién se encarga de eso? El drive, el bulbo raquídeo, ¿no? Se encarga de ello. Ahora, el trigger o la sensibilidad, esto de acá, se programa en el ventilador mecánico, ¿ya? Se programa. Entonces, ¿cómo se programa? Se programa, tenemos por presión o tenemos por flujo también, ¿ya? Por presión, obviamente en centímetros de agua y por flujo en litros minuto. Entonces, ¿qué cosa es el trigger? Es el umbral que se necesita para activar la válvula, para que se abra la válvula inspiratoria. O sea, ¿qué quiere decir? El paciente o la persona que está conectado a ventilador mecánico, cuando ya está despertándose, cuando ya el drive está activo, vamos a ver el drive activo, o sea, como ahorita, como ustedes, como nosotros, el drive está activo, pero está débil, ¿no? A veces el paciente es débil porque ha estado 10 días, 15 días con ventilador mecánico. El diafragma hace un esfuerzo y ese esfuerzo jala aire, ¿no? Y el hecho de jalar un poco de aire al ventilador mecánico, a sus sensores, también jala aire y vamos a suponer que tú has programado una sensibilidad en 4 litros minuto. Ya. Entonces, si tú programaste en 4 litros minutos y esta persona está débil, tiene que llegar a inspirar mayor a 4 litros minutos para que se abra la válvula inspiratoria. Ya, para que se abra. Si él dispara menos de, por ejemplo, 2 litros minuto, no le va a dar la máquina. La máquina le va a dar bajo una frecuencia respiratoria programada, por ejemplo, 12, ¿no? Ahora, si tú, ese es en el caso de que has programado una sensibilidad en 4, pero tu paciente hace 2, entonces yo tengo que bajarlo a lo mínimo. Si está débil, lo puedo programar a 0.5 litros minuto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a hacer un menor esfuerzo el paciente para que se abra esta válvula expiratoria. Entonces, se abre la válvula, o sea, llega a 0.5, o sea, llega más a 1 así, se abre la válvula inspiratoria y le da una embolada de volumen, ¿no? De volumen. Entonces, ya no va a ser la frecuencia respiratoria igual a la programada, sino la frecuencia respiratoria total va a ser, por ejemplo, 16, 18. ¿Por qué? Porque el paciente está haciendo 4 a 6 ventilaciones por sí mismo. Entonces está comenzando a despertar, como está débil, ya está comenzando a respirar el paciente. Entonces, el trigger o la sensibilidad es importante en la programación y subir o bajar los niveles para que mi paciente comience a jalar y la máquina le dé una embolada. Por eso que ¿quién comunica al paciente con la máquina? La sensibilidad. ¿Ya? La sensibilidad comunica al paciente con la máquina. ¿Ya? Ese es. El drive es diferente. El drive se refiere al cerebro, al impulso respiratorio, al sistema nervioso central. Pero la sensibilidad se refiere a esa conexión que existe, ¿no? El esfuerzo que tiene que hacer el paciente para abrir la válvula inspiratoria en un parámetro prefijado. O sea, tú has programado previamente. ¿Ya? Listo. Entonces nos vamos a quedar Profesor, con... Sí, sí, disculpe, sí. antes de Sí. pasar, el trigger se programa desde un inicio que se instala el paciente al monitor o
ya casi en el término o en su recuperación en el destete? Ya, muy buena pregunta. Porque usted está hablando justo de sensibilidad, pues, ¿no? Sí, sí, muy buena pregunta. Miren, acá justamente tiene que ver con el drive también. ¿Ya? Miren, el paciente, vamos a ver un caso puntual. Y con esto van a entender, miren. Supongamos que el paciente tiene fentanilo y tiene midazolam, altas dosis. ¿Ya? Altas dosis. Ya, muy bien, altas dosis. O sea, ¿qué significa? Que estamos anulando el drive. O sea, ¿qué significa? Que el paciente no ventila. O sea, ¿qué hemos hecho? Parada ventilatoria. ¿Sí? Y esto ocurre, ¿ah? Porque en pacientes neurocríticos. Le estamos dando tanta dosis que estamos anulando el drive. ¿Qué significa? Que el paciente no hay impulso respiratorio. No hay. Por lo tanto, no tiene frecuencia respiratoria. El paciente no ventila por sí mismo. Y si no tiene máquina, puede fallecer. Porque ¿quién le da el oxígeno? ¿Cómo saca el CO2? ¿Cómo ingresa el oxígeno? El paciente se muere. ¿Ya? Por eso está conectado al ventilador mecánico, ¿no? Ya. Aquí hemos anulado el drive. Ahora, la sensibilidad se programa, siempre se programa, pero tienes que ver cómo es la respuesta del paciente. Por ejemplo, si la sensibilidad yo coloco acá a menos 5 centímetros de agua, que es alta la sensibilidad, o sea, para llegar a menos 5 hay que hacer un buen esfuerzo. A ver, menos 5 centímetros de H2O, ¿no? Ya. Yo programo así, pero el paciente no ventila y no jala, no hace esfuerzo el paciente, no hace esfuerzo. Esta es la sensibilidad. Y en la frecuencia respiratoria de la máquina siempre yo pongo, por ejemplo, vamos a poner un 16, ¿ya? Dentro del rango normal. Pregunta, ¿cuántas frecuencias respiratorias va a dar el paciente? O sea, total, ¿cuánto sería la frecuencia respiratoria total? 16. Siempre va a ser 16. ¿Por qué? Porque a la máquina, a esta máquina computarizada, tú le has dicho, dale 16 respiraciones en un minuto y la máquina te va a hacer caso. Te va a hacer caso. ¿El paciente hará alguna ventilación? No, porque está anulado el drive. O sea, el cerebro lo hemos sedado tanto que no respira este paciente. ¿Ya? Ese es con drive anulado. Acá da lo mismo si tú pones menos 5, menos 10 de sensibilidad, estamos hablando, menos 10, menos 5, menos 4. No importa acá cuánta sensibilidad tú le pongas. ¿Por qué? Porque el paciente nunca te va a hacer caso. No va a jalar nada porque el drive está anulado. O sea, acá la sensibilidad no importa. El disparo, ¿por qué está dado? Por el tiempo. Por el tiempo. O sea, ¿qué significa? Que en un minuto te va a dar 16 de frecuencia respiratoria. Sí o sí, te va a dar en un minuto. ¿Ya? En un minuto. Independientemente de la sensibilidad que tú pongas, ¿ah? Tú pones 0,5, 4, 5, 10, no importa acá. ¿Cuándo va a importar la sensibilidad? Y siempre se programa, así sea con el drive anulado, colocas cualquier número, pero tú tienes que ser consciente de que ahorita cuando el drive está anulado no importa. Pero ¿cuándo va a importar? Cuando tú quitas el fentanilo y midazolam. Cuando el paciente está activando su drive. Cuando el paciente activa su drive, ahí importa la sensibilidad.
o sea, el trigger. ¿Por qué? Porque inicialmente este paciente despierta débil, débil, ¿no? Débil. Entonces, yo tengo que despertar y hacer trabajar al diafragma. Recuerden que el diafragma es un músculo y como todo músculo, cuando no trabaja, se hipotrofia. Y más adelante, si el paciente tiene muchos días con el drive anulado, o sea que el diafragma no se contrae, es difícil. Este paciente puede durar varios días en recuperarse. Entonces, al inicio es débil. Si al inicio es débil y yo quiero ya despertar a mi paciente, ya estamos despertando, pero le falta fuerza en el diafragma, aquí hay un mínimo esfuerzo, tengo que programar lo más bajo posible el drive, que es 0.5 litros minuto. Trigger. ¿Para qué? Para que el mínimo esfuerzo que haga mi paciente le dé la máquina. O sea, abra esta válvula inspiratoria. Si tú has programado 16 y el paciente hace un esfuercito, uno más, entonces la frecuencia total, ¿cuánto sería? 17. 17. O sea, aquí tú has programado 16. La máquina siempre le va a dar 16, 16, 16, 16. Pero acá le estás programando frente a un esfuerzo mínimo, abre la válvula inspiratoria y le dio 1. O sea, va a ser 17. El paciente está dando uno más que la máquina. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo trabajar, trabajar, trabajar. Imagínate que este paciente ya está despierto, con los ojos abiertos, todo. Ya, más fuerte. Entonces, a esta sensibilidad tú puedes aumentar un puntito, ¿no? 1 litro minuto. Y si con su esfuerzo llega a 1 litro minuto, llega a abrir esta válvula, estamos bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? La frecuencia respiratoria tú bajas, por ejemplo, a 12 y la frecuencia total que va a ser el paciente, supongamos que es a 16. Entonces el paciente está haciendo 4 más, ¿no? O sea, 12 que has programado más 4, entonces estamos bien. Estás haciendo trabajar al diafragma y el paciente ya está saliendo ya. Entonces la sensibilidad puedes aumentar a 1 o si quieres a 2 litros minuto, de manera que este paciente ya adquirió fuerza como para jalar, jalar, jalar. Entonces va a llegar un momento en que tú ya no tienes fentanilo, midazolam, está más despierto, levanta el brazo, levanta el cuello, todo, que aquí, cuando tú programas frecuencia respiratoria, eso se llama ventilación controlada, controlada, porque le estás programando una frecuencia respiratoria. Cuando ya el paciente despierta, puedes programar a un espontáneo. ¿Qué significa? Que no programas frecuencia respiratoria. No se programa. No se programa la frecuencia respiratoria. ¿Quién va a dar todas las frecuencias respiratorias? El paciente. Todas, todas. El ventilador mecánico, cero de frecuencia respiratoria. Cero, cero, cero. ¿Y quién da todas? El paciente. Y acá tienes que jugar un poquito con 0,5, 1, 2. O sea, nunca es, o sea, dar lo mejor, que esté la frecuencia respiratoria entre 12 y 20, estamos bien. Pero si la frecuencia respiratoria está a 28, 30, todavía no es el momento, ¿no? Porque no está acoplándose. Tiene que ser entre 12 a 20. Ya como yo sé que está bien el paciente, con la frecuencia respiratoria de 12 a 20. Si es más de 20 o 30 o 28, 27, no es un buen estado de acoplamiento, digamos. ¿Ya? Así es, licenciado. Muy buena, o sea, si ustedes cuando intervienen, cuando tienen dudas, ahí es mejor, porque ahí tenemos que responder sus preguntas, ¿no? Muy bien, creo que ya llegamos a la hora. Entonces, licenciados, voy a subir el archivo de la clase de hoy día. Hay más contenido. Lo voy a dejar para que lo lean. La siguiente clase vamos a continuar, ¿ya? Entonces, el mapa conceptual va a ser de ese archivo. Léanlo, por favor. El archivo, o sea, de este video y del archivo, del documento. No vayan a internet y coloquen cualquier cosa.
Yo sé que si leen el archivo, ven el video, arman un bonito mapa conceptual y también lo que no hemos hablado, ¿no? Lo que no hemos hablado, porque en la siguiente clase vamos a continuar. Igual, si leen, van a tener más dudas y van a venir con consultas también. ¿Ya? Listo. Entonces, el mapa conceptual van a presentar el día, eh, hasta el día 22. ¿Ya? Todo es en el Canvas, ¿ah? Hasta el día 22, hasta las 11 de la noche. ¿Ya? Todo es en el Canvas. No me manden a mi correo porque ya no voy a revisar si mandan al correo, ¿ya? Todo es en el Canvas. Solamente del archivo. Vean el video, vean el archivo y también agreguen lo que no hemos explicado porque igual vamos a hacer esa clase, ¿ya? Listo, licenciados. Solo de esta clase, ¿verdad, profesor? Solo de esta clase nada más. Ya de esta clase nada más. Y ya, Eso, profesor, quería sí, hacerle hincapié. Lo que pasa es que la siguiente semana yo tengo turno programado, diurno. Entonces, como usted me dijo que íbamos a verificar el tema del examen, no sé si le parece si le envío un descargo de la respuesta que yo creo que están bien y la plataforma me ha corregido mal. Entonces, por su correo, y usted ya lo revisa, pues, ¿no? Con tiempo. ya, tal vez, ya, está bien. Porque de repente, o sea, me voy a conectar a la clase de la siguiente semana, pero como yo trabajo en hemodiálisis, entonces nosotros trabajamos por turnos. Entonces, justo en el periodo de las 4:30, nosotros estamos iniciando el último turno del día. Entonces, Ya, se me va a hacer un poco difícil de repente conectarme momento que usted esté pasando lista o que usted de repente quiera hacernos hincapié del tema del examen o de las respuestas o si tenemos alguna duda, pues no respecto. ya, Entonces, para evitarme eso, mejor le escribo al correo y le hago un descargo, pues, ¿no? ya, está bien, ¿Te parece? está Gracias. bien, licenciada. Ya, listo. Mm. Muy bien. Profesor, Sí, dígame, dígame. profesor, soy Raquel Chauca. Lo que pasa es que he intentado cambiar de turno para el próximo sábado. Voy a conectar, pero la cámara a veces no lo voy a prender, o por momentos lo voy a prender así. En el área donde usted, como es crítico, no se puede estar con cámara. Cuando Pero usted voy a intentar va a hacer. responder, tiene que Mm. estar ahí, ¿ya? Sí, por eso Tal le vez digo, hay la llamada de la lista o ahí cerca, ahí, claro, voy a estar pendiente. Sí, voy a en estar algún pendiente al momento. inicio, pero no en la lista. Sí, ya, Ya, profesor. ya, listo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muy bien, licenciado. No se olviden, el 23 de mayo hay exposición, ¿ya? O sea, ustedes van a presentar, yo voy a revisar. Rapidito lo reviso y para la siguiente corrección. 23 de mayo. Todo es a la plataforma Canvas, por favor. Ya son 3 grupos, Arsevero, Asma Casi Fatal, EPOC, el 23 de mayo. Ayo, Chauca y Gallardo, que son los primeros de la lista de cada grupo, ¿ya? Listo, Profesor, licenciados. Sí, ¿solo uno envía o los 5 uno. integrantes del No, no, grupo, no, no. uno nada más? Una persona nada más que envíe. Ya lo Solamente corregimos. eso, hasta Dibresi nomás dijo profesor el avance, ¿no? Hasta diuresis nada más, ¿ya? Ya, Vamos a corregir y el 6 de junio ya todo completo ya. Pues ok. vayan avanzando para que no se acumulen de trabajos, ¿ya? Listo, licenciados. ¿Alguna otra pregunta? Ya, listo, creo que ya no ya. Muy bien, licenciados, que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches, magister.